Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que usted se encuentre. Este es el programa de la historia de las palabras. Mi nombre es Antonio Arias. La historia de las palabras viene de las historias orales mayas, donde implica que los dioses del Mayab nos crearon y al vernos inertes y sin crecimiento, ellos se dieron el tiempo de crear las palabras. Las palabras las crearon con rocas, corrientes de agua fuerte, hasta llegar a aguas mansas y arenas, y crearon unos espejos que ellos aducen son las palabras y aseguran que todos y cada uno de nosotros tenemos un espejo dentro de nosotros para reflejarnos el uno en el otro y en esa forma crecer en ese reflejo. Somos dos en uno y al separarnos aprendimos un poquito uno del otro. Pues hoy de nuevo, primeramente, pues he estado observando lo que hace el maestro García y en su recuperación. Parece que la operación al corazón no es una cosita suavecita y él se está recuperando y ya está poniendo atención a lo que estamos haciendo y un poco más activos, y nosotros estamos tratando de dar su espacio hasta cuando él considere prudente ser partícipe de nosotros de nuevo. Y ojalá y pronto tenga pronta recuperación. Eso pedimos, eso deseamos. Una operación, no al corazón, pero fue a un crecimiento anormal atrás del corazón. Este maestro como doctor, y que no era de mucho riesgo, pero yo creo que al entrar ahí siempre hay riesgo, ¿no? Al tener que entrar al corazón o a un ladito de él y hacer cosas, pero se está recuperando bien. Bien, pues hoy tenemos a dos personas, dos mentes muy únicas. Espero que tenga yo la capacidad de mediar en los temas que acordamos, y de nuevo la plática, el día es un diálogo, no es una entrevista, son diálogos que nos lleva la mente en forma libre a tratar de mejor explicar lo que nosotros entendemos sobre la realidad que está confrontándonos a hoy. Pues hoy tenemos de nuevo a Eduardo Correa, el mexicano nacido en Colombia, y al maestro, el doctor Adrián, y especialista en leyes, a Adrián Ramírez. ¿Cómo están? Saludos, buenas noches. Un saludo cordial y otra vez muy feliz de estar aquí en el programa de las palabras. Saludos, Adrián. Muy buenas noches. Igualmente, Eduardo, me da mucho gusto escucharte, escuchar a Antonio y saber que hemos llegado hasta el corazón en esta edición del programa. Y en esta expresión de las palabras creo que es muy importante saber de su fuerza, de su valor, de su importancia, y que gracias a ellas podemos traspasar fronteras, traspasar distancias, incluso traspasar en el tiempo y llegar hoy en este homenaje a Rosario Ibarra de Piedra para seguir con su lucha, siguiendo el camino en la verdad, la justicia, hasta encontrar a todos los desaparecidos, hasta encontrar la verdad, la memoria, y que las palabras se conviertan en historia. Pues muchas gracias, Adrián. Y sí, yo estuve como cerca de 20 minutos aquí en una visita que hizo la señora Rosario en la casa de alguien antes de una presentación. Y sí, qué bueno que traes la memoria. Adrián, de nuevo, pues el protocolo del programa, un poquito de tu persona, pero como persona, no como doctor ni como pues luchador por la libertad de los presos políticos y demás gente afectada por las incoherencias del Estado. ¿Quién es Adrián? ¿Dónde nació? Bueno, yo nací en la Ciudad de México un 5 de marzo de 1959, por allá en Tacuba, en esta ciudad tan bella y populosa, en ese barrio con una gran tradición, muy cerca de ese señorío de Tacuba, del señorío de Azcapotzalco, uno de los pueblos no conquistados durante aquel periodo de conquista, muy cerquita de ese lugar donde Cortés lloró la noche triste para él, la noche de gloria para
para los combatientes que enfrentaron esa invasión militar y cultural y política y económica. Y pues de ahí he estado nutrido de ese barrio, de esa gente que me ayudó a formarme para convertirme en un defensor de derechos humanos, como una persona que estudió la carrera de medicina y que me he venido nutriendo con tantas y tantas personas valiosas que me han enseñado en esta vida y que hoy también me dan el compromiso de transmitir algunos de esos conocimientos que he logrado capturar para poder transmitirlos. Una pregunta y una curiosidad, ¿el aguahuete aún sigue con vida? El aguahuete falleció hace tiempo. Híjole. Queda solo ahí el vestigio del corcho de la madera y algunas cosas, pero hay un número importante de ahuehuetes que se mantienen vivos, sobre todo el que está ahí en Tacuba, atrás del mercado donde está la iglesia de Tacuba, ahí hay un ahuehuete, todavía está vivo, y hay una gran cantidad de ahuehuetes en diferentes lugares de la Ciudad de México y del país. Entonces ese árbol sabio, ese huehueme que tenemos, ese viejo sabio, sigue nutriéndonos todavía en nuestro país y afortunadamente se ha conservado y fortalecido la situación. Allá también tenemos el árbol del Tule en Oaxaca y otros tantos más no tan famosos, pero que siguen dándonos su sabiduría. Bueno, una curiosidad, porque pues tenía, todavía cuando yo estaba en la escuela, estaba todavía con vida el aguahuete, no sé, o decían que sí estaba, donde Cortés, pues, lamentó su derrota, ¿no?, frente a los pueblos de la meseta de México, de ahí, de la Ciudad de México. Bueno, tenemos también, por favor, Correa, si puedes, también, ¿quién es Correa? A pesar de que ha estado muy reciente con nosotros, pero este mexicano adoptivo o propio que le robamos a Colombia. Sí, yo siempre me presento como lo que soy, es que mi actividad profesional es la de ser un chasqui, que quiere decir en palabra copa, el que viaja, recoge y lleva mensaje. Y eso fue lo que me trajo a México, la viajadera, el conocimiento de lo que fui adquiriendo en los distintos viajes de la vida, y aquí me fui pegando, y aquí fui pelechando, y aquí fui creciendo, pero nunca perdí la vocación de mi profesión, que es viajar, recoger y llevar mensaje. Esa es mi tarea, y por eso te agradezco mucho siempre, Antonio, que me hagas la invitación a la palabra. Y extrañamos, yo espero que como quisiera que estuviera aquí el profesor García, me lo saludas mucho, ojalá que se nos recupere pronto, y por supuesto también estamos con la memoria rica, valiosísima de doña Rosario Ibarra de Piedra para siempre. Gracias por la invitación. Bien, pues está al menos poniendo atención a los textos. Está activo el maestro y pues hay que darle su espacio. La situación esa de abrirle a uno el pecho y romper costillas como que no es una cosa suavecita para nuestra edad, ¿no? O para cualquier edad, sí. Pero está en recuperación y eso es lo que estamos al tanto, dándole también su espacio. Se venga con cuando lo considere prudente. Pues hoy, dadas las circunstancias que están aquí y estoy tratando más que nada de entender dónde hay posibilidad de salida para que el ser humano no llegue a una condición desastrosa. Con lo que trabajé yo mucho fue con Guernica Nunca Otra Vez, que no le hemos sacado mucho y saco a Guernica porque Guernica la considero como la antesala a una desgracia humana de grandes proporciones, lo que se hizo en España y después se intentó con la Segunda Guerra Mundial,
llevó a la humanidad a un desastre bastante grande. Y hoy tenemos esta situación que se nos está gestando, tanto guerras económicas como guerras físicas, por el control de los elementos naturales y el control de nosotros también por potencias. Y yo veo, al menos con la propuesta, todas las propuestas por lo general caen con sus defectos, con sus formas imperfectas de presentarse ante nosotros, y que a través de la discusión, el análisis o las posibilidades que nos brindan vayan mejorando y vayan siendo una mejor propuesta para la humanidad. Y así la considero yo en las condiciones en las que estábamos en México, la propuesta de Obrador sobre que la corrupción es uno de los problemas que destroza sociedades, y creo que es viable para México como para cualquier otro país, y es una posibilidad de llevarla a un extremo mayor de lo que la estructura mexicana de poder la ha llevado, puede que nos ayude a nosotros a crear una relación o una forma distinta de relacionarnos entre nosotros. Nos da una posibilidad. Y por otro lado, la defectuosa forma que nos va a explicar el maestro Correas, Eduardo, sobre la formación de la ONU. Y tal vez empecemos con eso. La ONU, con todos sus defectos, igual que la democracia en Estados Unidos, que no era más que una forma de que las élites dominaran a los demás y continuar con la esclavitud o sus privilegios, ha tomado una manifestación en la que sí se creció, sí se interpreta, pero aún necesita llegar más a su fondo como principio. Y no hemos sabido como humanidad llegar a ser guiados por el principio de la democracia. Yo considero que cualquier principio es inalcanzable. Son formas que nos llevan a procesos de maduración tanto social como de persona. Estaría yo en esa descripción sobre los principios y las posibilidades que nos brindan esto un poco equivocado. Adrián, en forma corta, ¿qué nos podrías decir de eso? ¿O cómo agregarías o mejorarías tú eso? Bueno, aquí pareciera que hay una situación de casualidad y no causalidad. Siempre se trata de atribuir el estado de cosas que se viven en un país a errores, a deficiencias, a corrupción, a personas que se apartan del deber ser para actuar de una manera, y no se establece la génesis fundamental de que hay un modelo corrupto que está legalizado, que está convalidado socialmente, que se erige como Estado de Derecho. Y esa es la parte más grave, porque ellos, en nombre del Estado de Derecho, lo que realmente están aplicando son derechos de Estado, y en esos derechos de Estado los ciudadanos quedan fuera, porque quienes dirigen y designan y conducen, pues son los elementos que se benefician de esos derechos de Estado y ese poder. Tan solo podemos comentar, el día de mañana se va a votar la ley de energía, la nueva ley que intenta revertirle al Estado mexicano el control, y sobre todo al gobierno, el control estratégico de la energía. Y aunque es una ley que no garantizaría el poder monopólico del Estado y la independencia total, a pesar de que es una ley que les ofrece a las empresas privadas el 44% de la energía, no les satisface. Y hay un grupo de diputados que, tratándose de leyes que van a ser reformadas constitucionalmente, que requieren una mayoría calificada, ellos nunca se sentaron, esa camarilla, PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, ellos no se han sentado con sus electores, no han ido a sus distritos a consultar a la gente cuál es la opinión que ellos tienen, porque se supone que ellos debieran fungir como
representantes de sus distritos, de sus electores, de sus votantes, y por lo tanto llevar la voz de su distrito. Sin embargo, ¿qué hacen? Llevan la voz de las empresas cabilderas, de las empresas que les dieron dádivas, que les dieron prestaciones y que están cobrándoles la factura, y por lo tanto en este ejercicio que le pretenden llamar democrático, ellos se aprovechan de que siendo una minoría hacen necesario que se logre la mayoría calificada. Su voto va a cambiar y va a lograr equilibrar y hacer pasar la ley si les llegan al precio, es decir, si lo que les puedan ofrecer haga que cambie su voto, porque es un voto, insisto, que está secuestrado por la camarilla que dirige y que se beneficia, y que vimos que ese grupo en el Pacto por México, cuando empezó el gobierno de Calderón en ese 2014, fue llenado de billetes de corrupción para que votaran por la reforma, y sin chistar votaron una reforma contraria al pueblo y todos los estragos que eso derivó. Por eso hoy la fuerza ciudadana que se está expresando a través de mecanismos de democracia participativa es tan importante, tan contundente, que incluso enfrenta, reta y derrota al gran equipo de los medios de comunicación que tratan de manipular la conciencia ciudadana para hacerle creer que la reforma no busca beneficios y que busca energías sucias y que le va a afectar a su bolsillo, etcétera. Pero ha habido un desarrollo en el consciente general, que esa es la parte importante, que el gobierno de hoy traduce la responsabilidad hacia el resto de la población para la toma de decisiones sin pasar por el verticalismo del presidente. Es lo inmediato y el problema de fondo. Yo veo con la propuesta o la forma como elaboró Obrador su discurso en relación a la corrupción como problema que nos ha llevado a la orilla del abismo, el trabajo real que se tiene que hacer, y de ahí avanzar auditorías, avanzar distintas formas para ver que la estructura política sea cuestionada, pero a fondo. Esto que lleva a lo inmediato, que lo inmediato tenemos que verlo, pero ¿cuál es el problema de fondo? El cómo podemos resolverlo, cómo esto puede ayudarnos a resolver el problema de fondo. Y por otro lado, veamos la situación en la que fue creada, con Eduardo, en la que fue creada la ONU, que salió con un montón de defectos y también por una cuestión de intereses, pero que hoy ha evolucionado en forma tal de que hay una posibilidad. Si la propuesta inicial de ser un mediador a nivel global nos puede ayudar para solventar problemas graves en la familia humana. ¿Cómo nació la ONU, Eduardo, en forma corta? Para ver si podemos sí, yo comenzaría por el final, Antonio. ¿Cuándo fue herida de muerte la ONU? Porque la ONU ya fue herida de muerte. Y entonces hoy tiene en realidad muy poco margen de maniobra legítimo para poderse mover frente a la intento de mediación en la guerra de Ucrania. El momento en que la ONU fue asesinada ocurrió cuando los Estados Unidos, de manera unilateral, junto con Inglaterra y con España, resolvieron hacer la invasión sobre Irak con el falso presupuesto de que allí había armas de destrucción masiva. Eso resultó ser una gran mentira, pero la ONU tenía un mecanismo de control para que ninguna de las grandes potencias del mundo, ni europea, ni de Rusia, ni China, ni los Estados Unidos, pudiesen actuar unilateralmente
y que saltaba lo que se llama la Asamblea General, que es el lugar donde convergen todas las naciones del mundo. Es un gran parlamento mundial, si se quiere, pero había un pequeño consejo de seguridad que era el que podía producir veto. Y ninguna de las grandes naciones podría actuar, moverse, opinar o salirse de los cauces de acción por fuera de lo que se decidiera dentro de ese Consejo de Seguridad, si uno de los 6, 7, 8 países que lo componen opinaran en contra de esa decisión de alguna de las potencias. Allí estaban los países que tenían armas, ellos sí, de destrucción masiva, la bomba atómica. Estaba Francia, Inglaterra, Estados Unidos, China, Rusia, y hay unos invitados que van girando, que tienen derecho de asistencia, pero no son permanentes, y entre los cuales estuvo accionando México, una de esas casualidades históricas en la que estuvo México, y México vetó, y tenía el derecho a veto para que Estados Unidos o Inglaterra o España no pudieran invadir a Irak. Estaba también Francia, que también vetó esa acción posible de estos países europeos y de los Estados Unidos, y también, por supuesto, Rusia y China vetaron la actuación de una posible invasión sobre Irak. Y a los Estados Unidos, a Inglaterra y a España les valió. No fueron capaces de contenerse y violaron toda la reglamentación de la ONU. Después de eso, ¿para qué sigue existiendo una institución mundial que no tiene garantía ni respeto de ninguno de sus asistentes, de sus convocados, de los que tienen el derecho a normar por encima de todas las naciones del mundo, que son estos privilegiados del Consejo de Seguridad, y sin embargo lo violentaron? Por eso yo digo, la ONU ya es una institución caduca, pasada de moda. Regresemos un instante a el punto de nacimiento. Ya había en la experiencia mundial un intento de crear una institucionalidad y una normatividad internacional después de la Primera Guerra Mundial, y en el pacto de Versalles, donde se firma la paz con Alemania, se acuerda la conformación de una Liga de las Naciones, y en esa Liga de las Naciones desde un principio fue ampliamente sesgada, discriminatoria a favor de los países aliados y totalmente en contra de los países derrotados, muy particularmente de Alemania, que terminó excluida de la Liga de las Naciones y duramente sancionada, extraordinariamente sancionada por la Liga de las Naciones, obligándole a pagar unas cuotas a Francia, a Inglaterra, a los países que habían vencido en la guerra. Y por eso, cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, entre otras cosas por esa situación discriminatoria, la inicia justificadamente, la inicia con cierta legitimidad, porque el pueblo alemán quedó aplastado políticamente por los países aliados y por la Liga de las Naciones. Frente a eso se revela Hitler, y en esa rebelión se acabó de una vez y para siempre la Liga de las Naciones, donde ya no hubo poder internacional
que pudiese detener una magnitud de guerra como la que se terminó generando durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, entonces se desarrolla el segundo gran experimento humano por crear esa institucionalidad y una normatividad nueva que fuera más justa para todos los países del mundo, y esa es la ONU, que aparece y se vislumbra en toda su proyección internacional en 1944, un año antes, 6 meses antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial, y aparece con esta estructura donde hay una gran asamblea de las naciones y con un Consejo de Seguridad Internacional. Y parte de esa legislación con la que aparece la ONU es en la Declaración de los Derechos Humanos, que tiene la intención de crear una normatividad mínima con la que tienen que ser tratados todos los seres humanos de la Tierra, y quien debe garantizar, normar, vigilar, estar atento a que esos derechos humanos se cumplan a cabalidad es la ONU. Pero desde el principio, desde su nacimiento, hay un gran problema, y es que todos somos iguales. Es el principio de la Declaración Universal, pero unos somos más iguales que otros. Tienen derecho a opinar, tienen derecho a participar en política todos los seres humanos de la Tierra como ciudadanos de sus respectivos países, pero hay que acordarse que era enorme los territorios que seguían estando bajo el colonialismo europeo. Y esos países, en la medida que no tenían autodeterminación, pues estaban sometidos a el poder extranjero. Entonces ellos eran de nacimiento frente a esa ONU ciudadanos de segunda, y la ONU guardó silencio frente a esto. Hubo varios países, entre ellos la Unión Soviética, que planteó lo más urgente es que se defina que tiene que haber autodeterminación de los pueblos para que no existan ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Y sin embargo, la ONU guardó silencio frente a esto. Y por eso en su punto de nacimiento, en el diciembre de 1944 en París, la prensa guardó silencio total frente al nacimiento de la ONU y su Declaración Universal, porque a medianoche no se ponían de acuerdo los delegados y guardaban silencio frente a este gravísimo problema con el que estaban haciendo la ONU. Nadie quedó convencido de que esta institución estuviese haciendo bien y para bien de la humanidad como se quería autorreflejar. Y por eso, desde su nacimiento, en realidad la ONU nació coja, nació inválida. Y después de que termina naciendo la invasión sobre Irak, quedó demostrado que esta institución carece de validez. Ahora, hay una normatividad internacional que tiene que ver con los pactos de Ginebra, Pacto 1, Pacto 2, Pacto 3, Pacto 4, en realidad no corresponden a una legislación que haya nacido de la ONU, sino más bien a algo que fue planteado y auspiciado por la Cruz Roja en 1864 y que planteó la humanidad mínima que se tenía que tomar en cuenta dentro del contexto de la guerra, que la guerra no podría ser simplemente barbarie absoluta como tiende a ser por naturaleza propia de una guerra, sino que había que tener una serie de respeto mínimo por los seres humanos.
no se puede asesinar a los prisioneros impunemente, no se puede atacar a los civiles, no se debe hacer daño sobre los acueductos, hay que proteger a los heridos. No, hay que recoger a los marinos cuando caen al agua y están heridos o son producto de una explosión de un barco, hay que sacarlos del mar y no dejarlos ahogar o esperar hasta que los tiburones se los coman. Hay toda una normatividad humanizante de la guerra. Ahora, eso es muy difícil de que pueda estar ocurriendo en la vía de los hechos. Por una parte, en el caso particular de Ucrania, ahora se viene a decir que Putin está produciendo un genocidio. Es el grito de Biden y varios países más que acompañan esta barbarie lingüística, porque el genocidio tiene un sentido muy particular y es el de tratar de asesinar a todos los miembros de una cierta familia, de una cierta nacionalidad, de una cierta religión, de una tribu, de un pueblo, que se quiera aniquilar a todos sus miembros. Y perdón, puede que en Ucrania no todo el mundo sea ruso, pero toda Ucrania fue rusa por muchísimos siglos. Ucrania como tal fue nombrada como nación, como Estado dentro de la Unión Soviética por Lenin después de la Revolución Rusa. Entonces decir que ahí se está produciendo un genocidio cuando cerca de la mitad de los hablantes de Ucrania son rusohablantes, es una arbitrariedad que le quita toda la seriedad a un intento como estos de decir que Rusia está actuando de esa manera. Y en cambio, habría que recordar que en el Donbass, estas naciones que están en la frontera hacia el lado de Rusia, hacia el este de Ucrania, fueron bombardeados permanentemente por las fuerzas paramilitares de Ucrania y produjeron entre 16.000 y 19.000 muertos por el solo hecho de ser rusos. Entonces, si alguien ha tenido una actuación de carácter genocida, ha sido precisamente este payaso que está de presidente en Ucrania, y no los rusos, que hoy hicieron una invasión, es cierto, y nadie puede avalar una invasión de otro país, pero lo hicieron con un sentido de protección, porque la OTAN, la alianza del Tratado del Atlántico Norte, resolvió que iba a colocar una base militar en Ucrania. Esto viene ocurriendo a pesar de las protestas permanentes de Rusia desde que se acabó el muro de Berlín y la Unión Soviética hizo implosión. Esto viene ocurriendo desde el año 2000, desde el año 1994, que se comenzaron a colocar bases militares de la OTAN al frente. Y la ONU ha guardado silencio frente a esto. Por eso es que la ONU ha venido perdiendo legitimidad. Delante de la ONU se hicieron invasiones sobre América Latina y sobre el mundo. En Afganistán, en Siria, en Irak, en Panamá, en Santo Domingo, en Granada, en Chile, en Cuba, con la Bahía de Cocinos. Se han hecho demasiadas invasiones por parte de Estados Unidos y la ONU ha sido impávida en la reacción que ha tenido frente a estas invasiones. La ONU carece de legitimidad para poder en este momento venir a calificar la invasión que ha hecho Rusia indudablemente sobre el territorio ucraniano. Eduardo, yo tengo este problema con ustedes dos, en este sentido. Son mentes bien únicas, bien únicas, con mucha información y muchas capacidades.
y más que ver la información, cómo podemos caer a una deducción y a una posibilidad que surja desde los pueblos. Porque estamos hasta, al menos como lo visualizo yo, con la situación de España como antecedente a la Primera Guerra Mundial con Ucrania, a lo que ojalá, y siendo yo ateo, Dios no lo quiera, porque esto puede llevarnos un desastre grandísimo. Y tenemos esta organización mundial que nació con deformidades, que nació mal, que representa poderes, no representa pueblos, pero nos puede ser útil si agarramos los principios y los llevamos a que el pueblo, no los gobiernos, tengan una voz para buscar cómo al menos ingerimos un poco en que el destino de la humanidad no sea tan desastroso. Y por el otro lado, con la situación de Obrador y su propuesta sobre la corrupción, yo la quiero llevar a esa propuesta en sí, a esa condición en que desafortunadamente la casta política o quien obtiene poder o puede meter la mano a la arca y pues mete las dos o mete más y se corrompe, se echa a perder. Esa propuesta que la corrupción sí es uno de los factores que nos llevan a desastres a nivel nacional y es aplicable a nivel global. ¿Cómo podemos ver que la gente empiece a tomar conciencia de estas dos formas, tanto en lo global como en lo que puede ser un afecto nacional? En lo que yo he platicado con distintas gentes a través de este programa, Honduras lo tomó y lo llevó más lejos y están intentando hacerle auditorías a los políticos de carrera y ver si se llevaron algo para quitárselo y dárselo al pueblo. Tienen también la desventaja que se tiene en México, que hay una estructura ya hecha, no se ganó la mayoría y está impidiendo que se les investigue. Colombia también está tratando de hacer eso en condiciones de 50 años de guerra y viendo a México con esta situación de la corrupción como factor de destrucción social y tal vez con Petro se logre avanzar esto. Que se logre con Lula, no sé. Pero esta propuesta de Obrador tiene efectos dentro de sociedades en donde el pueblo puede integrarse para empujar las cosas un poco más lejos y tal vez atenuar un poco la situación. La propuesta que trajo la situación de la ONU puede también en que nosotros la declaremos como pueblos, no como gobiernos. Algo ineficiente que puede ayudar o ha sido cómplice en un posible destrozo de la humanidad y tiene que regresar a sus principios básicos como fueron expresos y, si es posible, removida de su sede por la influencia y el decaimiento al que ha caído. Adrián, ¿cómo ves esto? ¿Cómo podríamos...? Bueno, mira, creo importante, Antonio. Primero, retomemos el hilo que Eduardo ha colocado de manera muy sintética, a pesar de que fuera necesario hacer todo este recorrido, pero era muy importante. La Federación Internacional de Derechos Humanos, que fue la primera organización de derechos humanos que agrupa a diferentes países, está por cumplir 100 años. Ellos retoman la tradición de la Liga Francesa, que aparece con el caso Dreyfus, allá en este enjuiciamiento tan importante en Francia, y con Émile Zola, que es parte de estos pioneros. Nuestra federación, porque la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos forma parte de esta liga, esta asociación de ligas en el mundo, que es la Federación Internacional de Derechos Humanos, está por cumplir 100 años y varios de sus integrantes participaron tanto en la elaboración de la Carta de San Francisco del 45 como de la Declaración Universal en 1948, y de ahí todo eso que le dio base y sustento a las Naciones Unidas y al sistema universal y después también al sistema regional de derechos humanos de la OEA. Pero, ¿qué es lo que tenemos que rescatar de ahí?
Con todos los efectos que tiene la ONU, si no estuviera la ONU, las cosas serían peores. Y eso no es consuelo de nadie. Ahora, el planteamiento actual requiere, a casi 250 años de la fundación de Estados Unidos, que cumplirá en 2026, ese 4 de junio, a sus 250 años, requiere de que haya un juicio histórico en contra del imperialismo por todos los crímenes contra la humanidad que cometió desde el momento de su fundación, invasiones de países, saqueos, tal. Pero no podemos perder de vista que la conformación de los Estados-nación no pueden ser vistos solamente desde el chauvinismo, de un nacionalismo patriótico y exaltado en ese sentido, como si fueran partidos de fútbol o de algún deporte. Hay que entender que detrás de los Estados-nación están el poder económico que forma ese Estado. No son los gobiernos, sino es el Estado, y el Estado es la parte más poderosa. Y precisamente en esa Alemania que va a surgir, se genera el grupo de poder más importante que se dispersa en el mundo, y justo este grupo de judíos alemanes, que son avisados de los procesos de guerra, los sacan y ponen a salvo capitales y demás, y son incluso los que en el reparto, después de la Segunda Guerra Mundial, logran despojar de sus tierras al pueblo palestino para fundar el Estado sionista de Israel. En lugar de una convivencia pacífica entre los pueblos y un proceso adecuado de convivencia, aparentan la religión para someter a un pueblo y producir la Nakba allá en el Estado palestino. Y en nuestro país nos despojan de gran parte del territorio, es Estados Unidos, y por todos lados había metido su nariz hegemónica. Afortunadamente hoy estamos asistiendo al declive total del imperio norteamericano, y en ese declive pues hay un montón de signos que están ya sucediendo porque no tiene la capacidad para mantener como hegemón todo el poder. La OTAN debe desaparecer y debe de dar origen a un nuevo multilateralismo donde no haya ejércitos de ocupación, no haya bases militares de ningún país fuera de su territorio, porque eso es un ataque contra las democracias y siempre está pendiendo del lobby de la guerra, el gran problema que se vive. Lo que vivimos nosotros aquí en México con el narcoestado policíaco militar es fruto de las empresas de la guerra que hicieron grandes ganancias con su capital, y sobre todo por parte del sionismo israelí. No es casual que muchos de los integrantes de ese narcoestado policíaco militar hoy están refugiados en Israel al auspicio de la protección de ellos, y que nos hagan creer que se combatía la delincuencia con una ley, la ley federal para prevenir y sancionar, la ley federal sobre la delincuencia organizada, que fue una ley que permitió organizar la delincuencia y darle impunidad mediante la fabricación de culpables, la tortura y sobre todo la gran corrupción que hizo que pudiera a través de eso despojar de territorio, de despojar de ganancias, y que postrara lo más valioso que tiene nuestro país, que es su mano de obra, a llevarla a condiciones de infrasubsistencia. Todos hicieron delitos contra la salud, y es por los cuales deben ser sancionados. Y eso gracias también a que hay un pueblo hoy demandante y movilizado que está exigiendo. La gente piensa que es ver al presidente, sí, él encabeza y tiene un papel importante que sirve de ejemplo catalizador, pero es un pueblo hoy que está expresándose más allá de lo que dicen los medios de comunicación que trataban de manipular la opinión pública. Pero también se tiene que dar paso, Antonio, y coincido mucho con lo que está mencionando Eduardo, que es el hecho de que tenemos que encontrar un nuevo multilateralismo.
el derecho de veto que tienen algunos países en el Consejo de Seguridad debe de quitarse. Pero ya incluso ni la ONU en derechos humanos, ni la OEA en derechos humanos son capaces de proteger a los pueblos en los derechos humanos. ¿Por qué? Porque quienes violan los derechos humanos como Estado multinacional que impone su fuerza ante cualquier Estado o nación, están los grupos de interés económico representados en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial y los organismos de comercio internacional que fijan las políticas públicas y que postran las economías de los pueblos y alientan la corrupción de alto nivel porque prestan dineros que saben que van a ir a parar a manos de la corrupción para poder hacer los grandes negocios con las políticas de ajuste estructural. Ese es el grave fenómeno y por lo tanto nosotros como pueblos nación tenemos que organizarnos para dejar claro que ante quien debemos actuar es ante esos órganos. Y por otro lado también tienen que modificarse los principios de jus cogens, es decir, esta fuente del derecho internacional que debe cambiar porque, por ejemplo, insisto, no puede existir la OTAN, tiene que disolverse la OTAN, tiene que salir todas las bases militares de los países que fueron puestas por acciones de fuerza. Tiene también necesariamente que lograrse que los ejércitos mercenarios que hoy desestabilizan países como empresas de seguridad que venden servicios y que han ejecutado acciones desestabilizadoras de los países, tiene que cambiarse. Tiene que decretarse que las medidas económicas, las medidas coercitivas unilaterales que se dirigen en contra de los pueblos y su autodeterminación deben ser determinadas como delitos contra la humanidad y los responsables deben ser sancionados. Tiene que evitarse que se lleven a las personas nacionales de un país a las cárceles del imperio, donde ahí van a ser segregados y van a vivir hasta su muerte en condiciones que niegan cualquier posibilidad de beneficio. O sea, hay un montón de cosas que tienen que cambiar y eso es también una posibilidad que se viene abriendo con estos ya citados por ti, Antonio, cambios que se vienen dando geopolíticos en el concierto latinoamericano y en el concierto mundial que nos pueden abrir pasos. La iniciativa del ALBA sigue fuerte y avanzando y yo creo que tenemos que reivindicar una posición antiimperialista desde los derechos humanos para poder hacer factible esta situación. Y quiero terminar comentando que en el mes de mayo estará aquí sesionando el Foro Social Mundial, que es una iniciativa que ha logrado ir poniendo acuerdos que contrarrestan desde las iniciativas ciudadanas un multilateralismo desde los pueblos. Mira, hay varias, en relación a la OEA, con lo de Almagro, que con todas las muertes que causó, la sangre que causó, fue reinstalado por la presión de Estados Unidos como director de la OEA. Entonces, a mí, todas estas instituciones han perdido su brújula. Son cómplices ya de atrocidades contra la humanidad. Pero en su principio son útiles. Eduardo está en desacuerdo en que dice que tenemos que recrear una nueva forma. Cuesta mucho trabajo y mucho sacrificio humano crear a mi criterio, una nueva institución. Pero hay cosas que yo veo o trato yo para manejar mi mente y las ideas entre lo que es legítimo y lo que es legal. Las comunitarias y lo que lograron con el sistema de reeducación, tratar de reintegrar a quien ofende a la comunidad, al servicio de la comunidad. Hay distintas formas en que la legitimidad puede recrear y puede ser llevado ya a una legalidad más amplia. Y son ejemplos que están ahí. Y lo que propone Obrador en cuanto a la corrupción o a la propuesta de Obrador se tiene que llevar más lejos para también empezar a escarbar a estas gentes que nos han lastimado y que nos rindan cuentas. Pero esto viene entre lo que es lo legal y lo que es legítimo.
Lo que es legítimo surge de la conciencia común, surge del pueblo, para que las instituciones no se pierdan o se desvíen. Y el pueblo está ausente de lo que es su propio futuro. No participa o está enajenado o está endiosado con un individuo y no alcanza a ver su responsabilidad en estos procesos. Eso en los procesos internos de los países. Y a nivel global también podemos incidir a que la ONU no sea una representación de poderes, sino sea una representación de una conciencia global, de que el pueblo, la humanidad en sí, se integre a esto para impedir este tipo de desvíos de estas instituciones, este tipo de complicidades en donde deberían de ser unos mediadores neutrales y no lo son. No sé qué piensen. Eduardo, pues ya nos quedan ahí, pues todavía nos quedan como 9 minutos. Así es que sean cortos. Eduardo, voy a ser muy corto. Voy a ser muy corto. Pues mil gracias, Adrián, por la corrección. No es 1944, sino es 1948, cuando se hace la institucionalización con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Yo quisiera pensar que sí es necesario plantearse un nuevo tipo de institucionalidad con una apertura multilateral muchísimo más amplia de la que tenemos ahora. En este momento ya se inició un proceso de expulsión de Rusia de la ONU, lo cual es gravísimo, es dejar a la mitad del mundo por fuera, porque con la expulsión de la ONU viene la expulsión de China y ahí van a sumar discursos muy agresivos para que justifiquen también su expulsión de Pakistán, de Irán, de la India. Por Dios, son la mitad de la humanidad y van a quedar expulsados, lo cual implica pues que esa institución ya va a perder todo sentido y orientación y brújula. Y digo que a Rusia ya la están expulsando porque de hecho ya se hizo una primera votación y fue expulsada del Centro de Derechos Humanos de la ONU, del Centro de Observación de Derechos Humanos de la ONU. De ahí para adelante, pues el paso siguiente es expulsarla completamente de su asistencia a la ONU. Y ya digo, eso no va a ser la única que va a terminar siendo expulsada. Y entonces, ¿cuál es el sentido de una asamblea, de una reunión de naciones, cuando la mitad de los seres humanos están por fuera de esa asamblea? Eso pierde toda naturaleza de legitimidad, eso se acaba. Y por eso es que estoy pensando que estamos más cerca de la necesidad de fundar otro tipo de institución hacia el futuro y que efectivamente integre una multilateralidad más amplia, más democrática, más participativa de todas las naciones de la Tierra y por supuesto de las naciones pequeñas. Ya de hecho se han hecho pequeños experimentos como fue los no alineados, que nació organizado por la India de Nehru, de Tito en Yugoslavia, de Egipto, ya olvido la memoria, ya no me alcanza, pero terminaron asistiendo a esta pequeña liga dentro de la ONU, buena parte de los países del tercer mundo, como los llamó Mao Zedong, de que comenzaron a crear la necesidad de otra visión internacional que integrara los intereses de los pequeños países y que hoy no tienen ninguna vigencia. ¿Cómo es posible que la ONU esté atacando tan vehementemente a Rusia hoy y guarde un silencio total frente al sometimiento a que ha sometido a Israel, a los palestinos, a los asesinatos continuos, a la humillación permanente, al bloqueo del ejercicio de su religión musulmana?
Esto no tiene ningún sentido. ¿Para qué tenemos una ONU que mira para un lado y guarda silencio frente al resto de las guerras que están ocurriendo en el resto del mundo? Son más de 30 guerras que están pasando hoy en la humanidad, y sin embargo la prensa, el mundo entero nos está haciendo ver exclusivamente lo que hace Rusia en Ucrania, que en realidad no es una guerra de Rusia contra Ucrania, sino es una guerra de Rusia contra la OTAN. Por eso comparto por completo lo que está diciendo el compañero Adrián, que hay que acabar es con la OTAN. Ya se acabó con la caída del muro de Berlín, el espejo de la OTAN, que era ese complejo militar del Pacto de Varsovia. Eso ya se acabó. Entonces, si ya se acabó el Pacto de Varsovia, no tiene ninguna justificación seguir manteniendo una alianza de Atlántico Norte para enfrentar a Rusia. Por Dios, es precisamente esto lo que está dando origen a esta guerra. Y ahora están diciendo Suecia y Finlandia que se van a aliar también a la OTAN. Por Dios, ya les dijo Putin, les voy a poner una flota completa de barcos atómicos si ustedes llegan a meter eso. Es decir, acerca más todavía, en lugar de llevar a una situación de mayor seguridad de Europa, lo que hace es colocar al mundo entero frente a la posibilidad de una guerra atómica. A mí no me cabe duda, como decía una sobrina mía que carece de toda formación política, y decía, ay tío, pero es que yo lo que le tengo a Putin miedo es que no tiene corazón. Y es verdad, a Putin no le va a temblar la mano para espichar el botón rojo y acabar con la humanidad entera. Pero lo que no podemos es todos los seres humanos seguir impávidos frente a esta situación. Tenemos que levantarnos a favor de la paz, pero la paz hoy, el llamado de la paz hoy significa clausurar definitivamente a la OTAN, porque son ellos los que produjeron esta situación, dado que ya habían colocado bases en Polonia, en Hungría, en Bulgaria, lo querían colocar en Georgia, en lo que era anteriormente la Unión Soviética, Eduardo, en Lituania, ya tienen bases militares, y ellos ahí encarcelan y meten gente sin ningún juicio, la mandan para las cárceles ocultas que ellos tienen en el mundo entero, sin juicio, sin fórmula de juicio, sin nada. Esto hay que acabarlo. Eduardo, Hay que acabarlo de una vez y para siempre. Mientras la OTAN siga existiendo, estará siempre el peligro de una guerra nuclear sobre el mundo. Los que Eduardo, tienen que desaparecer por la paz de la humanidad son los miembros de la OTAN, estas bases militares que están regadas por toda Europa y que tienden a ser las expansivas también a América Latina. Hoy Colombia hace parte de la OTAN, Argentina hace parte de la OTAN, Uruguay hace parte de la OTAN. ¿Qué es esto, por Dios? ¿Qué es esta barbaridad de tener que legitimar la presencia de bases extranjeras que en últimas son bases de los Estados Unidos? No podemos seguir admitiendo que esto nos siga pasando. La paz es los pueblos levantados exigiendo que se acabe la OTAN. No digo más. Muchas gracias. Eduardo, el tiempo. Pero mira, queriendo o no, la ONU sirve al menos con todos sus defectos, porque ahorita estamos básicamente con la sin razón agresiva. Sin la ONU estaríamos con la irracionalidad armada. No habría forma ni de mediar ni de atenuar. 2 minutos, Adrián, ¿qué piensas? Sí, solo hay un punto que no podemos dejar
por alto de mencionar. Hay que entender, el Estado multinacional no es el gobierno, y ese es el peligro. El Estado multinacional hoy está representado también por estos sensores que conducen y guían la opinión, el comportamiento de los pueblos, y son estos dueños de los medios de comunicación que hoy aplican censura. Hoy no podemos saber qué está pasando en Ucrania realmente porque han apagado las antenas que contrabalanceaban la información. Son los mismos que pueden decir qué puedes decir en los medios y qué no, y de repente te bajan tu canal de YouTube, te censuran tus redes sociales, y es por las grandes ganancias que están vinculadas a los intereses de la guerra. No es el tema solamente de la OTAN, sino es el tema de que Estados Unidos hoy está volteando a ver a Venezuela para hacer negocios, para comprar petróleo, está buscando la manera de distender un poco la situación de Venezuela, y qué bueno que así sea. ¿Por qué? Porque está haciendo el gran negocio de su vida con la venta de gas hacia la región de Europa, y también con la situación del petróleo. Entonces, realmente lo que hay detrás de todo eso, no hay nacionalismos, no hay naciones, no hay banderas, no hay intereses, no hay siquiera, de alguna manera, ¿cómo te puedes imaginar que haya grupos judíos que son nazis, que están exterminando a su pueblo al interior porque piensan que la raza aria pura debe de exterminar a los rusos? Y les llevó 20 años generar el cambio de mentalidad de los jóvenes para modificarlo de esa manera. Por eso es tan importante hoy el que nos escuchemos y que entendamos que la historia de las palabras es esta tradición oral que nos permite acorparnos y unirnos en torno a una lucha en común. Y esa es la parte importante que hoy podemos recuperar, que nos estamos pudiendo escuchar en el mundo y nos vamos uniendo todos para tratar de rechazar las situaciones que la manipulación pretenden hacernos enfrentar con otros pueblos. Te agradezco mucho, les mando un abrazo, así con ese corazón abierto que nos atienden ahí desde los controles, por la pronta recuperación de nuestro amigo Miguel y Antonio, perdón, sí, y te agradecemos mucho el que nos hayas convocado, Eduardo, un gran abrazo, y nos vemos en el Foro Social Mundial que empieza en mayo acá en la Ciudad de México, y que nos preparemos para el juicio histórico al imperio para ese 4 de julio del año 2026, en el 250 aniversario de la promulgación de la independencia de Estados Unidos y todos los impactos que tuvo con los delitos contra la humanidad que han cometido sus diferentes gobiernos en diferentes momentos de la historia desde hace 250 años. Bien, un abrazo, Adrián, un abrazo inmenso, Antonio. Muchos saludos al profesor García, pronta recuperación, y mil gracias por este programa y las palabras que sigan fluyendo entre nosotros. Abrazo para los. Creo, Adrián, tienes un poco más de tiempo y a ver si hacemos algo un poco más amplio. También la condición de los croatas en Santa Cruz, de Bolivia, que llevó también unas desgracias ahí en Bolivia, y aunque logró recuperarse con el MAS, y otras cosas en donde todas estas formas que tenemos los seres humanos a veces de sentirnos superiores a otros y darnos el derecho de denigrarlos o pisotearlos, tenemos que trabajarlo. No creo que se termine, pero es importante sacarlo a flote para que no traiga su expresión nociva dentro de nosotros mismos y logremos cambiar estas condiciones, porque nos van a arrasar. Bueno, sí, ya habrá tiempo, Antonio, y amigos de la historia de las palabras que nos escuchan, un gran abrazo y estamos pendientes para la próxima edición. Muchísimas gracias. Bueno, esta fue la historia de las palabras. Nos pasamos un poquito de tiempo, pero de nuevo, en la historia de las palabras nosotros creemos que al tratar de entender por qué pensamos como pensamos, al entender el porqué de nuestro pensar,
tal vez logremos cambiar nuestras circunstancias. Muchísimas gracias, donde quiera que estés conectado. Gracias, Adrián, gracias, Eduardo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos escuchen.